Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al webinar Liderazgo Social para las Nuevas Generaciones. Esta es una iniciativa de Macaya que reúne hoy a organizaciones sociales, fundaciones, redes de filantropía y actores comprometidos con la transformación social de América Latina. Este webinar hace parte de una serie de webinars que hacemos todos los meses en Macaya, en Nodoká, para fortalecer capacidades, para compartir conocimientos de lo que se mueve alrededor de la movilización de recursos, de lo que se mueve alrededor de la filantropía, de la cooperación internacional y de lo que se mueve alrededor de la transformación social en nuestra región, en Colombia y en América Latina. Hoy particularmente vamos a hablar sobre el liderazgo. Las nuevas generaciones de líderes nos enfrentan a preguntas hoy quizás un poco incómodas, ¿cierto? Como ¿por qué perseguimos el impacto muchas veces en soledad cuando podemos trabajar de manera conjunta? ¿Cómo liderar con ética en un mundo donde ya la transparencia ya no es una opción, sino que es una exigencia por la cooperación por las nuevas formas o los mecanismos diversos de cooperación y de financiamiento? ¿Qué significa de pronto honrar la diversidad, ya no como un checklist como hacíamos quizás en el pasado, sino como algo que sea realmente demostrable y parte de lo que pensamos y actuamos como líderes, ¿cierto? En este sector en el que todos nos desempeñamos. El webinar de hoy pues tiene ese objetivo, tiene el objetivo de ser un poquito más analítico y aspiracional, si se quiere decir, de evaluar cómo se está moviendo y qué está pasando en el liderazgo actual y quizás qué debemos de pronto cambiar, ¿cierto? Como líderes en el sector social. Y esto también un poco pensando como para refrescarlo, y hablábamos tras bambalinas con el equipo, y es que hoy 9 de cada 10 webinars son de inteligencia artificial, pero no estamos hablando del ser humano y de la persona. Entonces hoy quisimos generar este espacio para ustedes donde hablemos de estos retos, ¿cierto? Porque América Latina está enfrentando retos que no se resuelven ahora con recetas del pasado, sino que debemos pensarnos cómo solucionar desigualdad estructural, la fragmentación social, la crisis climática, las transformaciones tecnológicas que estamos viendo de manera vertiginosa. Y en medio de todo eso, pues existe una nueva generación que está dispuesta a construir esas soluciones diferentes, y yo espero que todos los que estemos acá, pues obviamente pensemos de esta manera. Y por eso, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a escuchar y a conversar con Andrea Salazar Arango. Ella es directora ejecutiva de Origen, Red de Liderazgo, Origen Red de Liderazgo. Es una voz que lleva casi 2 décadas construyendo paz y transformación social. Ahora nos va a contar un poco de esto. Una voz que entiende los retos de estas nuevas generaciones, pero que también ha acompañado a comunidades y organizaciones e incluso organizaciones, digamos que, ¿cómo decirlo? Como no muy escuchadas, ¿cierto? En su camino hacia la reconstrucción. Con Andrea vamos a explorar desafíos críticos que enfrentan hoy los jóvenes, relación de las nuevas generaciones con la autoridad, con la ética, con los valores, porque el liderazgo colectivo pues ya no es una moda, sino una necesidad, la diferencia transformadora del liderar desde la diversidad de forma auténtica, y vamos a ver de pronto herramientas concretas, si nos alcanza el tiempo, que necesitamos nosotros desarrollar como líderes para traducir esa pasión que tenemos hacia un impacto verdadero. Entonces, este webinar pues va a ser un espacio de aprendizaje mutuo, así que por favor siéntanse libres de escribir sus preguntas, dudas a medida que vayamos hablando, porque al final ustedes van a poder, pues, o vamos a poder responderles a todas esas dudas que ustedes tengan y que van escribiendo ahí en la cajita de preguntas y respuestas. Eh, si tú hoy eres parte de una organización social, si trabajas en filantropía, si diriges una fundación o en definitiva si te importa cómo estamos construyendo liderazgo para el futuro de este país en general, creo que este espacio es para ti.
Así que yo voy a dejar de tanto preámbulo y voy a darle la palabra a Andrea y dándoles obviamente la bienvenida entonces a este espacio Liderazgo Social para las Nuevas Generaciones. Andrea, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarte y nada, cuéntanos por favor un poquito más de ti y qué es y qué han hecho ustedes en Origen Red de Liderazgo. Claro que sí, Jonathan. Mil y mil gracias por esta invitación. Nos emociona mucho esta conversación con ustedes. Hola a todos los que se están sumando. Qué rico que juntos podamos conversar. Para mí, estos webinars jamás se tratan de venir y hacer una presentación desde un lugar de sabiduría. Se trata más bien de construir con ustedes conversación y conocimiento. Yo creo que entre todos existe mucho poder colectivo para realmente movilizar una conversación poderosa desde el liderazgo. Efectivamente, yo me llamo Andrea Salazar, yo soy, y yo siempre digo esto y lo digo con mucha intención, y es que tengo el mejor trabajo del mundo, porque yo tengo el gran privilegio de ser la directora ejecutiva de una fundación espectacular que se llama Origen Red de Liderazgo. Y digo espectacular sabiendo que muchos de ustedes dirigen organizaciones igual o más espectaculares. Origen es una organización sin ánimo de lucro que tiene 17 años promoviendo la causa del liderazgo colectivo como motor de transformación. Y básicamente eso qué quiere decir? Que esta organización desde hace 17 años declaró que primero, este es un país repleto de gente valiosa, poderosa, haciendo cosas increíbles. Cada uno de ustedes es reflejo de eso y que más que replicar, más que duplicar, nosotros en lo que hemos creído es en poder potencializar el valor y el impacto que cada una de estas personas maravillosas ya genera. Entonces, Origen se declara como una organización que busca impactar al que impacta. Eso quiere decir que nosotros estamos obsesionados con todos los días identificar las personas que hacen cosas, que hacen transformaciones increíbles en distintos sectores. Pero lo segundo, que no es menor, es que nosotros creemos como organización que tenemos que poder trascender la mentalidad del liderazgo individual, de esa búsqueda de superhéroes y mesías que nos van a resolver todos nuestros problemas, y más bien tenemos la obligación moral de promover un liderazgo que es más colectivo. Los desafíos que tenemos como humanidad, los retos y los problemas que tenemos como sociedad, como lo decía ahorita Jonathan, son tan grandes, son tan complejos que es perfectamente imposible pensar que una sola persona puede generar grandes cambios ahí. La verdadera transformación solo sucede si tenemos diversas personas movilizando esos cambios y conversando para que juntos podamos realmente generar impacto. Pero el liderazgo colectivo, pues no es algo que se decreta, no es algo que pasa en el vacío, es algo que realmente aflora cuando podemos valorar y reconocer la diversidad. Entonces, en Origen nos hemos propuesto ser el punto de encuentro de la diversidad del país. Sí, este es un país que nos ha enseñado a matarnos por nuestras diferencias. Este es un país en donde las diferencias nos han costado la vida, recursos y posibilidad de desarrollo. Nosotros creemos que las diferencias que tenemos en este país, nuestra diversidad es nuestro principal capital. Cuando realmente logramos juntar y conectar mundos, estas personas que no se sientan en la mesa, sectores que no conversan, miradas que se sienten tan lejanas, que se sienten imposibles, cuando logramos conectar ese tipo de conversaciones, es que realmente podemos generar el impacto sistémico que queremos ver. Y eso pasa porque además en el proceso, pues no solo reconocemos la diversidad, sino que ayudamos a construir confianza en la diversidad. Entonces, estos siendo nuestros principios, quiere decir que cómo trabajamos nosotros. Por un lado, nosotros somos el aliado estratégico de fundaciones, de empresas, de organizaciones, diseñando procesos y proyectos de liderazgo colectivo, justamente promoviendo organizaciones que no solo apalancan sus estrategias de crecimiento y de impacto, sino que además le suben el volumen a la conversación del liderazgo al servicio del país, del rol que ellos tienen en el servicio del país. Empresas más conscientes de lo que significa ser empresario en este país, fundaciones más conscientes de lo que significa trabajar con otros para movilizar cambios y un sector público cada vez más consciente del rol que necesita tejer para que ese valor público que se cree realmente nos ayude a unirnos a todos.
Entonces, esa es una línea. Hay otra línea en donde estamos pensando todo el tiempo en lo sistémico, en cómo ponemos el liderazgo al servicio de otras causas, en cómo ponemos esa conversacioncita del liderazgo para que pueda apalancar y potencializar otras conversaciones de desarrollo territorial. Y por último, una iniciativa que es por la que tal vez somos más conocidos, que los invito además a buscar, a participar y a postularse, que es una iniciativa que se llama Mil Líderes por Colombia, en donde todo el tiempo estamos buscando rockstars como ustedes para que se postulen y en programas espectaculares, que son experiencias de vida al servicio del liderazgo, puedan potencializar su liderazgo, lo que ustedes ya hacen, pero además potencializarlo con otros de forma muy activa y subirle el volumen a la conversación de lo que ustedes hacen, cómo le impacta a este país y qué más necesita este país de nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos, pero hace unos años le agregamos un par de ingredientes más que creo que son muy necesarios. Y es, entendimos que el liderazgo colectivo no sucede solo porque nosotros desarrollemos capacidades y competencias. También sucede porque nosotros mismos tenemos que liderar colectivamente, generar incidencia y movilización. Entonces, desde hace unos años empezamos a desarrollar estudios, contenidos, conversación alrededor del liderazgo colectivo y ahí hemos hecho pues varios estudios que nos permiten entender cómo Colombia se está relacionando hoy con el liderazgo y de eso seguramente pues les estaré contando a lo largo de esta conversación como esos hallazgos de cómo como país nos estamos acercando a la conversación del liderazgo. Entonces, eso es origen. Gracias, Andrea, súper. Yo creo que sí, en efecto, muchos de los que estamos acá conocemos Mil Líderes por Colombia. De hecho, yo me postulé hace como 5 años, no pasé, les cuento, Ah, pero muy interesante. Y me es hora postulé de porque volverte a postular. en ese momento lideramos una iniciativa de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Norte de Santander. Entonces, bueno, yo quiero que entremos en materia, como les decía al inicio, digamos que hoy es un espacio reflexivo también para motivar el liderazgo, que yo sé que hay muchos líderes acá de organizaciones sociales, y tú nos contabas que has tenido pues esa experiencia de asesorar y acompañar a muchas organizaciones, y digamos que en esa experiencia yo quisiera preguntarte. ¿Cuáles has identificado tú que son esos retos más críticos que hoy las nuevas generaciones, los nuevos líderes de América Latina enfrentan cuando intentan generar impacto social en sus regiones o en sus comunidades con sus diferentes proyectos? ¿Qué es eso que tú dices? Ve, esto es lo que, lo que pasa y lo que yo he identificado a diario y lo que tenemos que trabajar. Claro que sí, estoy justo tomando nota de cositas que no quiero que se me queden en el tintero. Eh, Antes de responderte exactamente esos retos, quiero como contarles algo. Y es, yo, Jonathan les contaba un poquito, yo llevo muchos años trabajando entre el sector público y el sector social con diferentes organizaciones y digamos mi causa principal, lo que a mí más me mueve la barriga es la construcción de paz. Y eso pues en este país es complejo. Y yo lo he hecho desde distintas perspectivas y efectivamente trabajando con muchas organizaciones mm, y en una búsqueda constante por resignificar para mí qué significaba realmente construir paz. En este país, sí, tiene que ver con armas y tiene que ver con grupos armados, pero la realidad es que tiene que ver más con cerrar brechas, tiene que ver más con esa labor social de un sector que está todo el tiempo pensando cómo mover agujas. Y ahí las bonitas coincidencias de la vida, pues termino llegando a tener el privilegio de estar en esta organización en donde creo que por aquí es el verdadero camino de construir paz, porque es la posibilidad de potencializar no una, sino muchas causas, pero desde una perspectiva muy colectiva y de impacto sistémico. Entonces, esto se los cuento porque la respuesta que les voy a dar, para mí es importante aclarar que no solo viene de esto que vemos en origen, sino también de una historia de trabajar con distintas organizaciones. Y tal vez quiero empezar por ahí. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en el sector social, y yo creo que no les voy a decir nada nuevo porque creo que esto es algo que todos ustedes ven en el día a día, es ese momento de trascendencia que estamos teniendo de pasar de un sector que atendía
causas o implementaba proyectos a un sector que se está pensando y obligando a pensar más desde una perspectiva sistémica. Y eso no es obvio y eso no lo podemos subestimar. Es decir, pasar de estar completamente enamorados de nuestros proyectos o nuestras metodologías a más bien enamorarnos de los problemas en los que trabajamos para que distintas formas y metodologías puedan ayudar a resolverlos. Primero, pero segundo, entender que esos problemas son tan grandes y tan complejos que no existe una fundación que los pueda resolver solos. Los desafíos que tenemos en primera infancia, los desafíos que tiene el país en formación docente, los desafíos que tenemos en cuidado de cuencas hídricas. Ninguno de esos, o cualquier cantidad, digamos, de causas que debe haber seguramente acá, ninguno de esos son situaciones que podamos resolver una sola organización con un solo proyecto o una sola metodología. Entonces yo creo que el mayor desafío que tenemos en este momento y que tienen las nuevas generaciones para generar impacto es entender sistémicamente los problemas y de ahí derivar un trabajo que sí o sí tiene que ser más colectivo. Entonces aquí me pongo en lo segundo, tú lo mencionabas ahorita y es cómo entender que el impacto no lo generamos solos y que realmente si queremos mover agujas, que realmente si queremos movilizar cambios en la sociedad, eso lo tenemos que hacer con otros y que el brillo lo debemos traer desde esa diversidad que tenemos. Entonces, las fundaciones o las organizaciones sociales, yo creo que por muchos años fuimos muy buenas armando nuestra cancha en la que somos buenos, nuestro discurso, nuestros proyectos, lo que nos caracteriza, pero eso hizo que tal vez fuéramos en un camino muy individualista. Y entonces muchas veces cuando nos sentamos a trabajar con otros, nos sentamos justamente desde ese lugar de lo que yo ya sé, de lo que yo ya hago, de lo que yo hago bien. Y el verdadero desafío colectivo está no solo en reconocer lo que yo ya hago bien, porque claro que esos son superpoderes que tenemos que poner sobre la mesa, sino más bien como tejer una conversación en donde juntos miremos el problema y juntos pongamos al servicio nuestros superpoderes para resolver esos problemas. Pero aquí viene un desafío que no es menor y que yo me imagino que muchos de acá están pensando, porque es lo que yo pienso también cuando dirijo una organización, y es, sí, eso suena súper bonito, pero es que a mí me toca conseguir la plata para esta fundación y a mí me toca levantar los recursos y a mí me toca ser sostenible y eso ya es suficientemente difícil. Y en esa conversación de la sostenibilidad es que nos devolvemos a una conversación individualista en donde estamos compitiendo y en donde estamos en unos sectores que por lo general, en donde por lo general terminamos canibalizándonos, porque yo estoy buscando mi propia sostenibilidad, pero cada uno de ustedes también lo está haciendo. Entonces, un gran desafío que tenemos todos como sector, no solo las nuevas generaciones, es justamente cómo desde trabajos más colectivos y más sistémicos podemos impactar y transformar el ecosistema de financiamiento y de irrigación de recursos a un sector social que aprende cómo desplegar capacidades a colectivos y no solo a individuos. Y por Andrea, último, dale, perdón, dale, no, no, dale. perdón, termina, Y por termina. último, hay algo ahí que quería mencionar. Tú pusiste el titular, creo que eso lo vamos a desarrollar ahora, pero no es menor, y es la ética. Una conversación mucho más declarada, transparente, valiente sobre esas líneas éticas y morales que no deberíamos nosotros cruzar y que deberían servir como ejemplo para una sociedad que busca transformarse. Súper, ya vamos a entrar en ese detalle. Yo me quiero volver un poquito para Claro. hablar de causa a ver, de lo que dijiste de sistémico, porque yo sé que hay muchas organizaciones sociales acá que cuando de pronto le hablamos de impacto sistémico, decimos, esta vaina, ¿con qué se come esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es, cierto? Y entonces voy a deshojar un poquito la rosa para que todos entendamos y nos vayamos al menos con ese concepto claro. Y te voy a decir para mí qué es, y me corriges por favor, de pronto estoy equivocado, pero y voy a ponerlo con un ejemplo claro. Una organización social o una organización de impacto tiene un proyecto de generar un pozo séptico en una comunidad.
y genera un impacto, sí, en una comunidad en particular, pero no es sistémico. ¿Por qué? Porque no es replicable, porque no se puede, no puedes hacerse en diferentes otras comunidades, ¿cierto? Pero si se crea una iniciativa, un proyecto pensada no solo para esa comunidad, sino que en efecto pueda ser replicable para 100 y 2000 otras comunidades que tengan el mismo problema, ya sea porque se está implementando una nueva tecnología, ya sea porque se trabajó con entidades del gobierno o con otros aliados que pueden hacer esto un poco más sistémico. Entonces, de esa manera, ya la problemática no se está abordando de una manera de impacto en una sola comunidad, sino de una manera más sistémica. Esto es un ejemplo quizá un poco tonto, quizá un poco ilustrativo, pero por favor, Andrea, corrígeme o ilústrame y a todos nosotros de qué sería entonces un impacto sistémico. No, me gusta mucho que lo hayas puesto como en términos de ese ejemplo. Mm, ¿Qué es para mí la conversación sobre lo sistémico? Yo creo que eso tiene muchos niveles. El primero y el más importante es entender que lo que sea que yo haga, el problema que sea sobre el que yo trabajo, la causa que sea que a mí me movilice, hace parte de un sistema que involucra actores, problemáticas, causas, consecuencias, y que no es algo que yo pueda ver de manera aislada. Casi que es como ese entendimiento de que estamos todos conectados y todo se conecta con todo. Entonces, cuando yo entiendo una perspectiva sistémica, no quiere decir necesariamente que yo tenga que cambiar todo lo que hago. Quiere decir que si mi rol o lo que yo quiero hacer es construir ese acueducto, yo tengo que poder entender cuáles son las barreras de uso y de acceso al agua de esa comunidad. Yo debo entender qué es lo que pasa culturalmente alrededor de esa comunidad, cómo se relaciona con el agua. Yo debo entender además quiénes son los otros actores que existen en esa comunidad que se benefician o que se afectan o que se impactan porque existe o no existe el acueducto. Y yo tengo que entender que el hecho de que exista acceso a agua potable tiene unas implicaciones en la salud, en la nutrición, en otra cantidad, digamos, de aspectos y esferas de la vida. Cuando yo lo miro desde esta perspectiva, no quiere decir que entonces ahora yo, además de construir el acueducto, me tengo que ir a hacer una campaña de brigada de salud de la que no tengo conocimiento. Quiere decir que tengo que poder identificar quiénes son los actores que sí lo hacen, para que al final del día esa comunidad no solo reciba un acueducto, sino que pueda disfrutar efectivamente y aprovechar al máximo lo que ese acueducto puede significar para ellos. Y eso implica entonces que yo hago el acueducto, pero que yo sí tengo un rol importante en tejer, reconocer esos actores, conversar con otros y buscar que ese impacto, que no es solo la construcción de un acueducto y el indicador no es construcción de acueducto check, sino cómo ese acueducto impacta en la calidad de vida en una comunidad, ahí es donde está lo sistémico. Cuando yo entiendo que eso que yo hago debería tener un impacto mucho más grande y mucho mayor que el acueducto en sí mismo. Y eso implica que yo sí me debería medir no por el acueducto, sino por la calidad de vida. No por el acueducto, sino por la salubridad. No por el acueducto en sí mismo, sino por el efecto que tiene y debería tener eso en una comunidad. Entonces, para mí la conversación de lo sistémico nos sube mucho la vara, nos pone unas metas más grandes, nos exige pensar por fuera de la caja y nos exige pensar en más grande. Y por eso era que yo les decía ahorita que yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es enfocarnos mucho más, enamorarnos más del problema que de las soluciones. Cuando yo me enfoco en el problema, cuando yo me enamoro del problema, cuando yo me enamoro de entender los desafíos de la limpieza de cuencas hídricas en Colombia y por qué eso es importante y qué necesitamos y cuál es la dimensión del problema, entonces muchos caminos me van a servir para resolverlo. Cuando yo me enamoro solo de la solución, estoy dejando de ver el problema de manera sistémica. Muchas gracias, Andrea, por esta claridad. Yo creo que es un poco más claro ya ahora para todos y yo recojo algo súper importante porque de hecho creo que aquí muchos de los que estamos acá formulamos proyectos en el día a día y esa forma de ahora de entender lo sistémico pues nos permite también a la hora de generar indicadores también pensar cómo esos indicadores pueden ser un poquito más aspiracionales y menos como tan de resultado y más de impacto, por decirlo de una manera.
Muchas gracias a los que están comentando, por cierto. Por favor, déjenos sus comentarios ahí, cuéntenos de qué organización nos están acompañando. Es importante que hagamos relaciones, ¿cierto? Veo que Carlos nos menciona que las iniciativas deben ser apropiadas y específicas para los territorios y así funcionan mejor las organizaciones. Creo que tiene razón, Carlos, creo que no estamos diciendo lo contrario. Un poco el llamado es a este nuevo liderazgo, sí, como decía Andrea, pensarse un poco más sistémico, ¿cierto? El impacto. Quiero saltarme entonces, ya obviando esta parte y dejándola ya, habiéndola dejado clara, hablemos de ética, transparencia, cómo se alinean esos valores en estas nuevas generaciones y en estos nuevos liderazgos y cómo está cambiando, Andrea, pues con los liderazgos anteriores, por decirlo de alguna manera, de los que estábamos acostumbrados. Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido desde tu experiencia. Yo para responder esto, les voy a contar algo. Hace 4 años, en el marco de las elecciones presidenciales, en Origen nos lanzamos a hacer un estudio. Era un estudio, lo hicimos con Ipsos y con el tiempo. Entonces, lo que buscábamos era con representatividad en ese momento de censo electoral. Nos fuimos y le preguntamos a una diversidad muy grande de colombianos con un set de atributos de liderazgo, todos atributos obviamente deseables, porque pues la conversación entre usted prefiere a alguien bueno y a alguien malo, pues eso no es una conversación que no tiene sentido. Pero entre una gran cantidad de atributos, algunos sobre la vida, otros sobre la trayectoria, otros sobre la carrera, en fin, le preguntábamos a la gente cuáles eran esos atributos que la gente más prefería o buscaba a la hora de elegir un presidente. Ahí no estábamos hablando de personas, estábamos hablando del ejercicio, digamos, de votar. Y hubo 3 o 4 conclusiones o 3 o 4 hallazgos de ese estudio que para nosotros fueron, pues, en algunas no novedosas, pero no dejan de ser impactantes. La primera es que los colombianos, en el caso de liderazgo político, estábamos buscando un líder superhéroe. Estábamos buscando el Mesías. Una mezcla ahí de Harry Potter que rapidito venga y nos resuelva los problemas así sencillito. Segundo, los colombianos no estábamos priorizando ningún atributo colectivo, es decir, veíamos a la persona, solo al individuo. Es decir, había un atributo, por ejemplo, que decía que el candidato se rodee bien, es decir, cómo arma equipos, cómo trabaja con otros. Nadie lo priorizó. Es decir, no nos importaba en ese momento de quién se rodea la persona. Pero lo tercero, que es muy apropiado para esta pregunta, es que el primer atributo que los colombianos seleccionamos es que sea transparente, que sea ético. Y entonces indagamos mucho más sobre esa pregunta en esa conversación con los colombianos y resulta que es casi que una obligación moral para todos responder eso. Si a mí me preguntan yo qué quiero en el liderazgo político, casi que estoy moralmente obligada a decir pues que sea una persona correcta. Pero la realidad es que nosotros como electores no ejercemos exigencias sobre esa transparencia y esa ética. Somos mucho más permisivos con nuestro candidato a quien le entregamos nuestro voto que con a quien no, por ejemplo. Es decir, a mi candidato le permito más cosas que puede que no estén del todo bien, porque es mi candidato. Entonces, esto nos llevó en estos 4 años a muchísimas reflexiones sobre la ética. Sí, yo sé que les estoy hablando particularmente de la relación con el liderazgo político y eso tiene unas connotaciones, pero eso sí nos hizo entender varios conceptos que son muy importantes para nosotros como colombianos. Y aquí traigo uno que es un concepto muy mocusiano de la estima de grupo. Resulta que en Colombia, digamos, surge de muchos estudios. La estima de grupo es cómo me percibo yo frente al entorno que me rodea, o a mis vecinos, o a mi sociedad, o a mi comunidad. En países nórdicos como Noruega, las personas parten del hecho y de la creencia que el vecino es mejor que ellos, que el vecino se comporta mejor que ellos. Y por ende, eso sube el estándar de comportamiento ético y moral en una sociedad, porque yo estoy y me siento en un entorno que se porta mejor.
Entonces eso me exige a mí a comportarme mejor. Pero en países como Colombia y muchos países de Latinoamérica es completamente a la inversa. Estamos convencidos de que nosotros nos comportamos necesariamente mejor que el vecino. Y cuando yo considero que yo me porto mejor que el vecino, entonces la vara de la exigencia baja. Esto se vuelve relevante, ¿por qué? Porque nosotros creemos que como sociedad y desde la perspectiva de liderazgo nos hace falta un camino largo en autocrítica, en preguntarnos no solo sobre la confianza que depositamos a otros, sino qué tan confiables somos nosotros. Es decir, desde la perspectiva de liderazgo, muchas veces estamos mirando hacia afuera, mirando a los otros y muy poco mirándonos a nosotros mismos. Y si tú lo ves bien, Jonathan, pues la conversación ahí sí nuevamente sobre lo político en los últimos años es una conversación, uno muy polarizante, pero además de los malos, los buenos, los de un lado, los del otro, ¿no? Los de bien, Nosotros y ellos. nosotros y ellos, los de bien, los corruptos, los que no se nos ocurriría. Cuando la realidad es que la ética y la corrupción no son conversaciones únicamente que atañen a las grandes decisiones del país de asignación de contratos, tienen que ver con el comportamiento ciudadano diario, con la manera en la que cumplimos las normas de tránsito, con la forma en la que nos relacionamos con el pago de impuestos, con cómo respetamos o no una fila, con el tipo, digamos, de cosas y de comportamientos que construyen las bases de cómo nos relacionamos en la sociedad con lo público. Y con lo público me refiero con el valor público, con eso que nos importa a todos, con el medio ambiente, con el transporte, con el aire, con el ruido, digamos, con eso que nos duele a todos. Entonces, todo esto para decir que la ética es una conversación necesaria, urgente, que no depende de otros, que no es delegable a otros, que no podemos seguir como líderes esperando que alguien nos diga qué es lo que hay que hacer distinto, que es una conversación que nace de nuestra relación cotidiana con el resto de la sociedad, de nuestro comportamiento cotidiano y de cómo cada uno lideramos esos pequeños cambios que queremos ver. Excelente, Andrea. Yo creo que es un reto también para nosotros, pues como líderes, y conecto este tema de la ética un poco con la transparencia, porque de hecho ahora, y voy a conectarlo con las organizaciones que nos acompañan hoy, ahora la cooperación internacional, más que nunca, pues ha salido un poco del espectro de la financiación en Latinoamérica, desafortunadamente. Como saben, hubo una reducción del 90% el año pasado de los recursos y ahora dependemos mucho de filantropía, que eso es algo que se está moviendo mucho, y son esas personas individuales o organizaciones internacionales que están financiando iniciativas en Latinoamérica y en todo el mundo, pero con un gran componente de, uno, impacto social, que se pueda demostrar el impacto, y segundo, que se pueda demostrar transparencia en el uso de los recursos. Entonces conecto un poco la ética con la transparencia, porque claro, anteriormente era toma estos recursos y ejecuta, ¿cierto? Y eran resultados lo que se demostraba, atendía a 50 personas, ¿cierto? Pero ahora no. Ahora, ¿qué pasa con esas 50 personas? Conecto con lo que hablábamos al inicio Mm. del tema de colectivo, perdón, de Sistémico. sistémico. Y no solo qué pasa con ellas, sino también, venga, cómo estás ejecutando los recursos. Cuéntame un poquito, muéstrame dónde está esto y aquello, ¿cierto? Entonces, cómo a partir de estos cambios que se están generando, este liderazgo nuevo que se está levantando en Latinoamérica, pues debe empezar a tener esto muy arraigado, porque como tú decías, no podemos estar esperando a que me digan cómo es que yo me voy a comportar o cómo se comporta el vecino, ¿cierto? Sino que básicamente es desde nosotros apropiar ese liderazgo, esa ética y ese profesionalismo. Entonces, Sin súper duda. interesante lo que cuentas y yo quiero conectarlo y te voy a hacer una pregunta al respecto y es, ¿cómo en Colombia y en América Latina, porque veo que hay alguien de Honduras, muchas gracias por estar acá, cómo pasar de ese liderazgo individual tradicional, porque como mencionaba, siempre estamos pensando en el yo qué hago, yo cómo lidero esta organización y cómo genero mis recursos, ¿cierto?
a un liderazgo colectivo en el que todos, de cierta forma, no solo generemos impacto, sino que también generemos pues dividendos o ganancias o ingresos, ¿cierto? A nuestra organización. ¿Cómo pasamos cómo pasamos a eso? Y sobre todo cuéntame un poco y conéctalo si puedes con lo del 1000 líderes por Colombia. ¿Cómo lo hacen ustedes allá? Porque al final no son 1000 líderes por Colombia, pero hay 1000 líderes. Uno es que trabaja con comunidades descombatientes, otros trabajan con víctimas del conflicto, la otra cara de la moneda. Entonces, ¿cómo conectan eso para que trabajen en conjunto? Listo, entonces yo creo que no me equivoco si digo que la mayoría, por lo menos de los que estamos acá, crecimos con unos arquetipos de líder muy específicos, ¿no? Como que crecimos pensando que uno, el líder es el jefe que se las sabe todas. Y ese arquetipo de ese líder es esa persona clara, definida, decidida, carismática, que logra unos resultados específicos. La realidad, creo yo, es que lo que estamos viendo en el liderazgo y lo que vemos en el liderazgo es mucho más diverso y complejo que eso. Eh, Porque uno, el líder no es el que se las sabe todas. El verdadero líder es el que logra movilizar a muchos para lograr que juntos puedan generar o esos resultados o esas grandes transformaciones. Y el liderazgo quiere decir que no es algo que yo soy, nací bendecida y afortunada con esa estrellita en la cabeza, es algo que todos podemos desarrollar, es algo que podemos ejercer, es algo que podemos mejorar, es algo que podemos aprender. Entonces, esa conversación vieja de que los líderes nacen o se hacen, los líderes se hacen, nos hacemos y nos construimos todos los días. Pero en esos mismos arquetipos, yo creo que tenemos muy marcada una conversación que pareciera como una dicotomía. O yo busco los resultados o yo cuido las relaciones y las personas, como si no pudiera haber una armonía y un equilibrio entre esas dos cosas. Y hoy lo que hemos visto es cada vez mayor cantidad de líderes más enfocados en los resultados, completamente abocados a los resultados, olvidando que los resultados requieren el cuidado de las relaciones y las personas para movilizarlos a cumplir esos resultados. ¿Mm? Entonces, aquí te estoy dando, digamos, algunas pistas de en dónde creemos nosotros que hay que transformar la visión del liderazgo. Uno, para que sea más colectivo, pero dos, para que sea un liderazgo mucho más efectivo y movilizador. Claro, muchas veces estamos detrás del número que hay que lograr. No es que yo tengo que llegar a 1000 personas o me tengo que levantar tanta plata o el impacto que yo tengo que generar es haciendo 50 talleres. Y entonces, como yo estoy enfocado en el resultado, pues eso es lo que a mí me importa. Distinto a si yo estoy teniendo clara la meta y teniendo claro el punto de llegada, viendo cómo logro trabajar con otros de mi organización y de otras organizaciones para que ese impacto no solo sea un resultado, sino una verdadera transformación. Hace 2 años nosotros hicimos Lideroscopio. Lideroscopio es el estudio más grande de liderazgo que se ha hecho en Colombia. Es un estudio espectacular. Los invito a buscarlo cuando quieran que vayamos y les contemos a la organización que sea sobre los resultados. Estamos felices de hacerlo porque es un estudio muy completo sobre cómo Colombia se relaciona con el liderazgo. Y aquí vienen unos como comentarios que yo creo que son muy valiosos para esta conversación, porque en Lideroscopio lo que encontramos es que los colombianos estamos pidiendo a gritos un liderazgo más inspirador y más empático. Esas son como los dos atributos que los colombianos están esperando de los líderes en todos los sectores. Y a eso se le suma unos colombianos que estamos diciendo, mire, yo no estoy esperando que nadie me resuelva nada. Somos una sociedad que nos empoderamos. Como a mí no va a venir el Estado a resolverme mis problemas, yo me los echo al hombro, ¿cierto? Y esa es la historia de la abuela que saca adelante los 8 hijos. Y esa es la historia de un empresario que hace empresa en un contexto adverso. Y esa es la historia de organizaciones sociales que nos la guerreamos para sacar adelante nuestras causas. Entonces, este es un país
profundamente empoderado, profundamente empoderado. Y entonces es un país que dice, yo quiero líderes que reconozcan mi poder. Yo hoy ya estoy pidiendo líderes que me ayuden y que conversen conmigo para que juntos podamos transformar algo. Lideroscopio nos dice que los colombianos hoy no están entendiendo el poder como decidir sobre otros, sino como ponernos de acuerdo para transformar las cosas. Y esa tal vez es el resultado más emocionante que nosotros podemos ver desde una organización como Origen, porque si somos un país que estamos pidiendo, reclamando un liderazgo que se vea más colectivo, que nos reconozca, que nos mire, que converse, que no nos resuelva, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Digamos, aquí me meto un poco en cómo hacemos que funcione en un programa como Mil Líderes. Eso primero se logra intencionando mucha diversidad. Se logra intencionando conversaciones difíciles con esa diversidad. Y el tema de las conversaciones, Jonathan, no es menor, porque en un país que no hemos aprendido a valorar esa diferencia, las conversaciones son conversaciones de suma cero. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo y seguramente, y me encantaría si ponen emoticones o manitos, ¿cuántos de acá, hablando de lo político, no hemos estado en uno o varios chats en donde declaramos no hablemos de política porque pues nos vamos a matar o porque vamos a terminar peleando? ¿Cuántos? ¿Cuántos no hemos peleado con el tío o la tía porque piensan distinto? O nos llenamos de miedo y pavor cuando hay una conversación sobre un tema polémico porque necesariamente sentimos que, pues, mejor dicho, de ahí no hay salida. De ahí se rompen relaciones y se rompen familias. Entonces, la conversación no es algo menor porque justamente estamos acostumbrados a que las conversaciones son de suma cero. Las conversaciones sirven para convencerte o que me convenzas. Pero el solo hecho de escucharte, el solo hecho de que me cuentes cómo miras tú el mundo y en qué crees, así no me mueva yo de mi posición, solamente enriquece mi mirada del mundo. Solamente me permite entenderte a ti y entender esos otros que habitan este país. Entonces, el verdadero reto está en cómo gestionamos una diversidad que nos nutra, pero cómo estamos también dispuestos a dejarnos nutrir por esa diversidad, ¿no? A aproximarnos a esas diferencias con curiosidad, con apertura, con conciencia de esa diferencia a mí que me genera. Esto que tú me estás diciendo, a mí, ¿por qué me está incomodando? Porque finalmente se trata de nosotros mismos, de cómo nosotros nos gestionamos para ser parte de esa diversidad. Y cuando logramos ver ese valor, es que realmente podemos vernos con la posibilidad de trabajar juntos, así seamos profundamente distintos. Andrea, ahorita que hablabas de diversidad, voy a volver a deshojar la rosa porque cuando no entiendo un concepto quisiera como profundizar en él. Y de pronto algunos de los que están acá de pronto también están conmigo en que cómo podría yo como líder, eh, desde la diversidad, pues digamos, implementar todo esto que estás mencionando en mis iniciativas y en mis proyectos. Porque yo veo muchas de las personas que están acá, sobre todo nos están escribiendo, yo trabajo con mujeres indígenas, campesinas, afros, víctimas del conflicto. Veo a personas que trabajan en el agro, seguramente trabajan con población rural, ¿cierto? Entonces, digamos que hay diversidad, sí, podría decirse. Pero ¿cuáles son esos retos realmente que tú has identificado que el liderazgo de hoy quizás pueda confundir la diversidad o que quizás no la esté, digamos, adecuando como debería ser o utilizando como debería ser, ¿cierto? Para generar más impacto. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo como líderes podemos, pues, implementar más esta diversidad para que nuestros proyectos puedan generar mayor impacto, por decirlo de una manera, puedan ser mejor escuchados, puedan, y sí, precisamente eso, puedan tener mayor reconocimiento de impacto, porque seguramente esto es lo que está abriendo puertas ahora, Andrea. Entonces, uno, en todas las organizaciones, en todos los equipos, hay una diversidad muy grande que ni siquiera evidenciamos. La conversación sobre diversidad en los últimos años en el mundo ha sido una conversación pues valiosa e importante que ha tenido como unos matices muy claros de una diversidad de género, de preferencias sexuales, raciales, todas esas diversidades súper importantes. Pero hay otras que no las vemos tan de frente.
diversidad de pensamiento, diversidad de postura política, diversidad de capacidades, diversidad de orígenes geográficos, diversidad etaria. O sea, digamos, en diversidad hay lo que uno quiera intencional. Y eso, de alguna manera, ya puede estar presente en los equipos y las personas con las que ya trabajamos. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocerlas, es mirar qué tan diversos somos acá, en qué nos diferenciamos y en qué no. Entonces, hay organizaciones con equipos sumamente jóvenes, hay organizaciones con equipos de personas menos jóvenes, hay organizaciones más mezcladas, hay organizaciones de mayoría de hombres y otras de mayoría de mujeres. Entonces, verlo nos permite hacernos la pregunta de quién nos hace falta. Eso es como lo primero, ¿quién nos hace falta en esta conversación? Si somos una organización de mayoritariamente personas jóvenes, ¿cómo estamos hablando con otras generaciones también para entender y ver otras perspectivas? Oh, más grave aún, que también lo he visto, organizaciones completamente adultocéntricas enfocadas en trabajar por jóvenes, ¿cierto? Entonces es como lo primero, pero lo segundo es cómo en el proceso de desarrollar, de pensar proyectos, de hacer alianzas, de generar impacto, intencionamos diversidad. Lo más natural es que nos juntemos con los que se parecen más a nosotros, lo más natural es que trabajemos con organizaciones que ya nos sentimos cómodos trabajando, pero ¿qué pasa si trabajamos con organizaciones también distintas? ¿Qué pasa si nos sentamos a conversar cómo otras organizaciones ven esta problemática? Entonces, la diversidad no solo está hacia adentro en nuestros equipos, sino cómo tejemos para que un proyecto tenga impacto. Cuando escuchamos beneficiarios, esa palabra nunca me ha gustado, no sé cómo más decirla, pero digamos, cuando escuchamos a las personas que reciben el impacto, ¿a quiénes escuchamos de ellos? ¿Cómo los escuchamos? ¿Qué tanto los escuchamos? Porque muchas veces nos vamos felices con nuestro proyecto que es espectacular y no nos tomamos el tiempo de escuchar a quienes reciben el impacto para saber qué necesitan. Entonces la diversidad se gestiona así, se gestiona literal abriendo la puerta, preguntándonos quién nos hace falta, preguntándonos quién es muy distinto en esta conversación que pueda traerme una mirada que de pronto yo no tengo y yo no estoy viendo. ¿Quién me puede dar otra información? ¿Quién más hace esto así sea muy distinto a mí? Y nuevamente, no es una conversación para que necesariamente me cambien mi postura, es una conversación para que podamos juntos ampliar la mirada del mundo o del impacto que queremos generar. Es decir, ser más abierto, ¿cierto? Tener apertura como líderes para eso. Yo quiero preguntarte, Andrea, de pronto no lo conté al inicio, pero tú trabajaste en el proceso de paz y obviamente trabajaste con las dos miradas, ¿cierto? Con los excombatientes y con las víctimas del conflicto. Entonces conecto esto con este tema de la diversidad. Quisieras contarnos, si quieres, obviamente, porque no sé, yo trabajé también en la unidad de víctimas y para mí fue un proceso también un poquito, por decirlo, duro, ¿cierto? Porque no soy psicosocial, yo soy ingeniero de profesión, entonces el tema psicosocial para mí fue un poco difícil. Pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti como líder esa apertura, trabajar con esas dos comunidades tan, digamos, diferentes y comunidades, pues, no sé si esa sea la palabra, con esas dos poblaciones? ¿Y cómo fue esa apertura tuya para escuchar esos dos lados de la historia, cómo conectarlos y cómo generar ese cambio social que todos estamos esperando todavía? Eh, yo creo que eso nos da para todo un webinar, pero por ahora te contestaría que mm, cuando logramos ver los seres humanos más allá de las etiquetas que les ponemos, ahí puede haber una conversación muy genuina y muy real. Poner etiquetas es lo más natural. ¿Y a qué me refiero con poner etiquetas? Ustedes me están viendo a mí y solo con verme o con la forma de hablar o con cómo yo me veo o con la poca información que les estamos contando de mí, seguramente ustedes en su cabeza ya me están poniendo un montón de etiquetas, ¿no? Algunos me pondrán una edad, otros otra, algunos dirán mujer, otros dirán este acento es como paisa, otros dirán eh, cualquier cantidad de cosas. Trabajo en paz. Ah.
proguerrilla. Ah, paraca. Todo eso me lo han dicho. Ah, ella es mona. Ajá, ¿eso qué significa? Es natural del ser humano poner esas etiquetas. Y no estoy pretendiendo que no lo hagamos. Lo que es verdaderamente necesario en un ejercicio de diversidad es estar dispuestos a completar y profundizar esas etiquetas y resignificarlas. Porque cuando yo me quedo con el primer impulso de etiqueta que te pongo, estoy bloqueando la posibilidad de conocer el ser humano que hay ahí. Y eso no quiere decir que por conocerte a ti yo condene o perdone cosas con las que yo éticamente o moralmente no puedo perdonar. Eso quiere decir que te puedo entender, te puedo poner en un contexto, puedo ver tu humanidad, puedo ver tus luces y puedo ver tus sombras. Y cuando estamos hablando de la guerra y cuando estamos hablando del conflicto y cuando estamos hablando de los victimarios y cuando estamos hablando de las víctimas, eso se hace necesario, porque ninguno de nosotros somos solo una cosa, ninguno de nosotros somos solo una etiqueta. Somos un montón de cosas. Somos hermanos, esposas, novios, hijos, amigos, buenos amigos, a veces malos amigos, a veces nos hemos portado bien, a veces nos hemos portado mal, a veces hemos sido mal geniados, a veces somos demasiado frescos. Eh, Cuando nosotros nos aproximamos al otro solo con una mirada limitada de las etiquetas que les ponemos sin permitirnos conocerlo para llenar el árbol de más etiquetas, estamos impidiendo que haya una conexión real con el otro. Y lo que yo he experimentado, no solo habiendo trabajado ahí, sino en toda mi carrera, es, es que cuando existe esa apertura, existe la posibilidad de descubrir seres humanos increíbles, con sufrimientos, con dolores, con luces y con sombras, tratando de hacer lo mejor que pueden hacer. Andrea, muchas gracias. Yo creo que podemos, o sea, nos quedan 6 minuticos. Nadie nos ha escrito preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna duda, escríbala. Que me parece muy chévere que todos los 53 que iniciamos estamos acá. Entonces eso quiere decir que está muy interesante la conversación. Yo voy a cerrar con esta pregunta ya para que nos vayamos todos como con recoger, ¿cierto? Mejor dicho, voy a recoger y cierro con la pregunta. Y si alguien quiere preguntar algo, por favor, lo escribe. Entonces hablamos de trascendencia de la causa a algo más sistémico, ¿cierto? Entonces, si hoy los líderes que estamos acá en este espacio nos llevamos una mirada de cómo mis proyectos están impactando de manera más sistémica, nos damos por bien servidos en Macaya y en Nodoka de que este espacio sirvió, ¿cierto? Y también en Red de Origen. Eh, que seamos un poquito más autocríticos, eh, que seamos, que tengamos ese un poco más de eh, inspiración, ser más inspiradores y empáticos. Esto es lo que estoy tomando nota acá y que me estoy llevando. Y esto que es súper importante, que me pegó mucho, y es que la diversidad pues va más allá del género, sino que hay mucha otra diversidad y que incluso en nuestras organizaciones no la estamos ni midiendo, no la estamos mesurando para entender quiénes somos los que estamos y quiénes nos hacen falta, pero ni siquiera la medimos para entender quiénes somos los que estamos, ¿cierto? Hay organizaciones que son el 90% de mujeres y ni siquiera le dan ese nivel de, o sea, no tienen ese nivel de conciencia de que los tienen. O, por el contrario, son el 90% hombres y no se están dando cuenta que en la conversación hace falta, la diversidad. Entonces, habiendo pues como recogido, hay alguien que quiere hacernos una pregunta, eh, pero mi pregunta de cierre para ti, Andrea, es muy corto. Obstáculos y quizás herramientas que nos faltan a los líderes de hoy en Colombia y en América Latina desarrollar para que esa pasión que todos tenemos, que yo sé que tenemos pasión por el cambio social, pues realmente se genere y sea sostenible en el tiempo. Y ya vamos con las preguntas de alguien que tiene la Claro mano que sí. levantada. No, pues muy rápidamente yo les diría que más que hablar de obstáculos es oportunidades y la oportunidad es estar muy dispuestos a reconocernos a nosotros mismos. El liderazgo es un viaje de adentro hacia afuera
Es la posibilidad de mirarnos y mirar cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras, cuáles son los frenos de mano, cuáles son los miedos, en qué soy buena, en qué no soy tan buena, y mirarlo con la perspectiva de poder ir mejorando en un camino y en una trayectoria de liderazgo. El desafío principal o la oportunidad principal está en que el verdadero liderazgo surge de un proceso de autoconciencia y autoconocimiento. Mientras yo más me conozco, mientras yo más consciente soy de lo que pienso, cómo actúo, lo que hablo, cómo me comporto y mi corporalidad, mientras yo más conciencia le pongo a eso, mucho más me puedo conectar con otros y mucho más puedo movilizar cambios y ejercer un liderazgo verdaderamente transformador. Por ahí hacían una pregunta que si tenemos trabajo por fuera de Colombia. Sí, señor, tenemos trabajo también por fuera de Colombia. Entonces, chévere, les voy a escribir en el chat mi correo por si quieren contactarme. Muy rápido, el concepto de liderazgo colectivo, dice Guillermo López, eh, de todas formas salen liderazgos individuales en esos colectivos. Por supuesto. Sí. Por supuesto, el liderazgo colectivo se nutre de la individualidad, se nutre de individuos capaces de mirar a otros y de movilizar con otros. El trabajo colectivo o el liderazgo colectivo no desdibuja el poder individual, lo que hace es potencializarlo con otros y poner lo que yo soy, lo que yo puedo hacer al servicio de que con otros movilicemos esos cambios. Andrea, mil gracias por tu espacio, por tu tiempo. Yo creo que nos vamos todos muy retados, aprendimos mucho, perfecto para un viernes, para pensar el sábado y el domingo, cómo llegar el próximo lunes a seguir impactando nuestras comunidades. Yo quiero cerrar con diciéndole a todos que por favor nos ayuden con una encuesta que les vamos a dejar ahorita al final de cómo les pareció el evento y qué otros temas les gustaría que hablemos, ¿cierto? Además, ya todos conocen de Macaya, pero quienes no, y de Nodoka, quienes no, por favor vayan a nodoka.co, plataforma de oportunidades, donde van a encontrar este webinar y su resumen, van a encontrar más artículos, van a encontrar oportunidades de financiamiento. Entonces, súper invitados. También en Macaya asesoramos a las organizaciones sociales para que generen más impacto en sus comunidades, pero también para que puedan gestionar recursos a través de filantropía, cooperación, etcétera. Si quieren saber un poquito más de eso, Sandra nos va a compartir un link aquí también en este chat. Entonces, nada, muchísimas gracias por haber participado del espacio. Andrea, qué rico haber conversado contigo. Gracias a ti, Jonathan. Qué rico. Acá estoy siempre, acá estamos en Origen y gracias a todos por haber estado acá. Un abrazo grande. Chao a todos. Chao.